Hola, ¿cómo estás? Y bienvenido a una nueva semana de contenido. El tema de esta semana está súper interesante porque si eres como yo, una mamá que tiene sus hijos entrando a la adolescencia o ya adolescentes y te preocupa mucho el tema de los malos olores, pero quieres utilizar una opción más natural para ellos, para que no estén llenos de químicos desde chiquitos, entonces este blog es para ti porque vamos a estar hablando de desodorantes naturales. Así que quédate conmigo. Si aún no te has suscrito al canal, recuerda que aquí hablamos sobre temas de cosmética natural, cómo cuidar la piel de tus hijos y la tuya de forma natural, así que quédate conmigo. Bien, y para que podamos entender por qué se presenta el mal olor, es importante que comprendamos dos procesos que suceden en nuestro cuerpo. Uno, que es la transpiración, y otro, que es el equilibrio microbiano de la piel. Estuvimos hablando sobre eso la semana pasada, pero ahorita te voy a recordar cómo influye en este proceso de generación del mal olor. Entonces, por un lado tenemos la transpiración, que es la capacidad de sudar. Es básicamente como el cuerpo regula la temperatura corporal, porque cuando tenemos más calor interno, sea porque estemos en un clima cálido, porque hacemos ejercicio, etcétera, sudamos para poder bajar la temperatura corporal, ¿ok? Nosotros tenemos dos tipos de glándulas en el cuerpo: las ecrinas, que son las que están en todo el cuerpo y es en la que se produce esta sudoración por termorregulación, y están las apocrinas, que están en las axilas y en la ingle, pues en los genitales, y aquí se produce no solamente un sudor por termorregulación, sino también emocional, cuando estamos nerviosos, cuando nos estresamos, etcétera, etcétera. Entonces, eso es lo primero. Las glándulas apocrinas se empiezan a desarrollar a los 7 años, mientras que las glándulas sudoríparas ecrinas se desarrollaron en su totalidad, o sea, ya a los 3 años están completamente desarrolladas. Las apocrinas empiezan a los 7 años, que es cuando inicia oficialmente el proceso de la pubertad. Es por eso que vemos a veces que nuestros niños empiezan a tener mal olor desde los 8, desde los 9, desde los 10, porque este proceso ya empezó desde los 7 años, porque se desarrollan estas glándulas y por lo tanto empieza el proceso de transpiración en las axilas, ¿ok? Ahora, el producto, o sea, el sudor que se produce en las axilas es un poco diferente al que se produce en el resto de la piel, porque es un líquido más lechoso, un poco más espeso. El sudor está lleno de más de 60 componentes, ¿ok? Entre electrolitos, ácidos grasos, esteroides, tiene sales, agua. Entonces, ¿qué pasa? Que esta sustancia que producen las glándulas apocrinas es de un pH un poco más elevado, a diferencia que el resto del cuerpo, donde el sudor es un pH ácido de 5, por eso es que el cuerpo no se contamina, por decirlo así. En las axilas se produce un líquido de un pH más elevado, que tiende aproximadamente a 7. ¿Qué pasa aquí? Y aquí me voy a la segunda parte, y es sobre el equilibrio microbiano de la zona de las axilas. Y de verdad te cuento esto no porque te quiera aburrir o porque te quiera hablar de química o algo, sino que cuando vas a tomar la elección de un desodorante es súper importante que comprendas el proceso de formación del olor, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa aquí? El sudor que se genera aquí en realidad es inoloro, o sea, ese producto que se genera cuando sudamos en las axilas es inoloro, ¿ok? Pero en las axilas, recuerda, y te hablaba de la semana pasada, que todos estamos cubiertos por microbios, ¿ok? Que es lo que llamamos la microbiome de la piel, y la microbiota son esas zonas específicas donde se manifiestan especies de microbios. Así que en la parte de las axilas están las bacterias gram-positive, que precisamente lo que hacen estas bacterias es que mientras están en equilibrio, es decir, cuando la zona de las axilas está más seca, todo está bien. Pero ¿qué pasa cuando salimos de esa homeostasis? Que es lo que llamamos disbiosis. Es que se incrementa el equilibrio bacteriano, se desbalancea y por lo tanto crecen las bacterias. ¿Dónde crecen las bacterias y cuál es el ambiente más propicio para que crezcan? Los ambientes húmedos y los ambientes alcalinos, ¿ok? Neutros a alcalinos.
Cuando estamos en un pH entre 7 y 9 es un ambiente propicio para que las bacterias se incrementen. Entonces, claro, cuando sale este sudor que es inoloro, pero con un pH que tiende a 7, incrementa la humedad de la zona, entonces crea el ambiente propicio para que la microbiota de las axilas se desbalancee, crecen las bacterias y estas bacterias lo que hacen es que empiezan a sintetizar ese sudor. ¿Ok? A partir de un proceso enzimático lo descomponen y al descomponerlo es donde crean este producto, es como el desecho de este proceso metabólico que hacen las bacterias con el sudor y aquí es donde se produce el mal olor. ¿Ok? Y eso te lo cuento y es súper importante y ya te voy a contar por qué es tan importante entender el proceso cuando estamos eligiendo el desodorante para nosotros, para nuestro esposo, para nuestros hijos, etc. Así que ya te voy a contar por qué todo eso es importante y cómo influye en el mal olor. Bien, entonces ya sabiendo cómo se genera el mal olor en las axilas, entonces te voy a explicar entonces el por qué encuentras varios tipos de desodorante y cómo elegirlo. Entonces lo primero, quiero hablarte de la diferencia entre antitranspirantes y desodorantes, porque aunque a veces los utilizamos como si fueran lo mismo, la realidad es que no lo son, ¿ok? Vamos a hablar primero de los antitranspirantes. Básicamente, ¿qué hacen estos productos cuando vemos que es un antitranspirante? Lo que han hecho es que han agregado al producto unas sales de aluminio y estas sales lo que hacen es bloquear las glándulas sudoríparas para disminuir la secreción de sudor. Entonces, recuerda que el mal olor se produce cuando incrementa la humedad de este sudor que es de un pH más alto. Entonces, cuando se bloquean las glándulas sudoríparas, se deja de producir o por lo menos se disminuye la producción de este sudor y por lo tanto, al haber menos sudor, hay menos proliferación de bacterias y por lo tanto debería producirse menos olor. ¿Qué pasa con este método? Ha sido el más usado hasta el momento. Sin embargo, hay mucha controversia en el campo científico porque ciertos estudios han apuntado que por un lado la partícula de las sales de aluminio es muy pequeña y por lo tanto es fácilmente absorbida por la piel. Lo que crea una disrupción hormonal que se llama una mimificación de los estrógenos, o sea que afecta principalmente a las mujeres. Y esto podría ser un precursor del cáncer de seno. Es por eso que ha habido mucho ruido en el mercado con respecto a los productos que llevan aluminio, porque podría ser, aunque no está comprobado, ciertos estudios apuntan a que podría ser causante del cáncer de seno. Así que yo sé que no está comprobado, yo, Beatriz, soy de las que digo, ¿para qué tomo el riesgo? Así que evito el uso de antitranspirantes. En la cosmética natural no se consideran cosméticos, primero que todo, porque al ser el aluminio un ingrediente que altera fisiológicamente el funcionamiento del cuerpo, es considerado un medicamento. Por lo tanto, los productos que quieran llamarse así antitranspirantes tienen que pasar toda la certificación de la FDA como si fueran un medicamento, ¿ok? Ahora, para la cosmética natural, cualquier cosa que cambie la fisiología del cuerpo no se considera natural. Es por eso que no existen antitranspirantes naturales, simplemente porque la función de antitranspiración no está concebida como algo natural dentro del cuerpo humano. Y básicamente lo que pienso es, si el cuerpo es tan perfecto, ¿para qué quisiéramos alterar su funcionamiento? Entonces allí es donde nos vamos a la otra parte y es donde estamos en los desodorantes. Bien, cuando estamos hablando de desodorantes, ya no hay como un único método, a diferencia de los antitranspirantes, ya no hay un único método para disimular el mal olor o para que huelas bien, ¿ok? Hay como diferentes métodos y básicamente lo que hacen es que se combinan dentro de un mismo producto, no necesariamente todos al tiempo, pero lo que encuentras en el mercado de los desodorantes es una combinación de diferentes métodos, ¿ok? Entonces ya sabemos que vamos a elegir libres de aluminio, lo que quiere decir que no son antitranspirantes, y entonces la forma como se cuida el mal olor
es desde diferentes aspectos. Por ejemplo, el primero, enmascarar el olor, es decir, dejar que el proceso de sudoración y de descomposición bacteriana ocurra, y con la utilización de fragancias, digamos los naturales utilizan fragancias naturales, los que no son naturales pues utilizarán otro tipo de fragancias para enmascarar el olor. No es un método tan efectivo, es un método que tal vez rinde frutos por un ratito, pero ya después no, ¿ok? La otra es, y por eso te explicaba el proceso en el inicio, es, por ejemplo, utilizar astringencia. ¿Eso qué quiere decir? Utilizar un producto que ayude, que sea naturalmente astringente para que ayude a reducir la sudoración, ¿ok? La astringencia lo que hace es disminuir la humedad de una zona. Por lo tanto, digamos, los desodorantes que no son naturales, aquí utilizan alcohol, lo cual no es bueno para la piel. Los desodorantes naturales utilizan ciertos minerales, como el zinc, por ejemplo, como el alumbre, que ahorita te voy a hablar de eso, pero utilizan ciertos minerales o ciertos aceites esenciales también, o incluso extractos herbales que tienen esta capacidad de astringencia de forma natural. Al ser astringentes disminuye la humedad de la zona y por lo tanto no hay tanta proliferación de bacterias. Otro que hacen es la absorción, es decir, la astringencia es antes de, es decir, es actuar sobre la piel para que se produzca menos agua. La absorción es cuando se produce, tratar de poner un ingrediente que se chupen, por decirlo así, esa humedad y de esa manera evitar la proliferación de las bacterias. Esto, digamos, los desodorantes naturales lo hacen utilizando, por eso vemos desodorantes de carbón activado, de arcilla kaolin, de arcilla bentonita, o que utilizan cornstarch, que no sé cómo se dice en español, pero, o arrowroot powder, no sé cómo se dice en español, bueno, pero estos polvos que lo que hacen es que son súper absorbentes, entonces los mezclan en los desodorantes para también disminuir la humedad en la zona. Otra cosa, otro método también que a mí personalmente es uno de los que más me gusta, es alterar el metabolismo bacteriano. ¿Eso qué quiere decir? Agregan ciertos minerales como el zinc, por ejemplo, o incluso algunos prebióticos que lo que hacen es como ofrecerse como alimento para las bacterias, es decir, se unen con el sudor y crean este complejo que cambia el metabolismo. Recuerden que lo que crea el mal olor es cuando las bacterias descomponen el sudor y estos ácidos grasos del sudor al descomponerse generan este mal olor, pero al unirse con el sudor y crear un producto diferente, cambia el metabolismo de la bacteria y por lo tanto, y de modo que ese producto que sale del proceso enzimático no tenga mal olor. Ese es mucho más tecnológico, es mucho más de biotecnología para poder ofrecer un proceso como este. Bien, otro método es el uso de antibacteriales y aquí es como, y te lo decía la semana pasada cuando hablábamos de la microbioma de la piel, los antibióticos usualmente lo que hacen es que matan las bacterias. Entonces, cuando ponemos en la piel antibacteriales tópicos, tenemos que ser súper cuidadosos porque no queremos afectar el equilibrio de la microbiota de la axila. Así que se utilizan ciertos ingredientes naturales, algunos por ejemplo como el aceite de árbol de té, que es naturalmente antiséptico y antibacterial, o ciertos extractos herbales que cumplen este propósito, o incluso utilizan ciertos ingredientes, digamos en la cosmética natural son derivados naturales, en la cosmética tradicional no tanto, que lo que buscan es matar a las bacterias. Este es un método normal, se tiene que usar. Yo lo que creo es que debe usarse en un equilibrio para no afectar la microbiota de la piel. Y por último, el último método que se utiliza, que hoy es el más común, pero es el que no deberíamos usar y ya te cuento por qué, es crear en la axila un ambiente en el que las bacterias no puedan subsistir. Entonces, las bacterias ¿dónde subsisten? En ambientes alcalinos, básicamente, donde hay agua, donde hay humedad y donde hay un pH alcalino que tiende entre 7 y 9 aprox, ¿ok? Los pHs muy ácidos o los pHs muy alcalinos
hacen que las bacterias no puedan subsistir ahí, pero ninguno de los dos es bueno. Si usáramos un pH muy ácido, lo que haríamos sería quemar la piel, lo cual no lo aguantaríamos. Entonces, lo que hacen ciertos desodorantes naturales es utilizar ingredientes como bicarbonato de soda o hidróxido de magnesio, que lo que hacen es hiperalcalinizar la zona de la axila. Lo llevan a un pH arriba de 10, de modo que allí las bacterias no puedan subsistir. Ese ha sido el método más usado, pero no está aprobado, digamos, por temas de salud, porque llevar tu axila de modo... Ahora, el desodorante es algo que usamos diario, a veces incluso lo usamos 2 veces al día. Entonces, llevar la zona de tu axila permanentemente a un pH tan alcalino termina por irritar la piel en el mediano o largo plazo. Y no queremos eso, no queremos algo que no pueda ser consistente con tu rutina diaria en el largo plazo, ¿ok? Entonces, esos serían los métodos de deodorización. Así que con base en eso te voy a contar qué me gusta usar, cuáles son para mí las mejores opciones, y así puedas elegir un buen desodorante natural para ti o para tu familia. Bien, primero te voy a mostrar lo que no uso, ¿ok? Obviamente cuando empezó todo este boom de los desodorantes libres de aluminio, mi primera opción para darle a mi hija fue, ok, quiero un desodorante natural. No te voy a mostrar la marca, pero compré este desodorante que decía que era para niños. Bien, entonces este es justo de los desodorantes naturales que yo no recomiendo porque tiene bicarbonato de sodio, ¿ok? Normalmente y para distinguirlos, normalmente los desodorantes que son así en barra, que tienen aceites, son desodorantes que no tienen agua y por lo tanto utilizan una combinación entre enmascaramiento del olor y el uso de bicarbonato o hidróxido de magnesio, que son los únicos ingredientes solubles en aceite, y entonces están combinando el método de enmascaramiento de olor con toda la parte de volver la axila muy alcalina. Aunque no te voy a mostrar la marca porque no es mi intención, solo quiero que sepas reconocer qué es bueno y qué no. Personalmente yo todavía no he encontrado un buen desodorante, que es lo que llamamos stick, que son estos de barra sólida, que tengan una forma saludable de actuar, precisamente porque la mayoría de los ingredientes para disimular el olor son solubles en agua, ¿ok? Y estos no tienen agua, son anhidros. Ahora, ¿cuál es mi opción favorita de desodorante? Te juro que me demoré para probarla porque no le creía. Es la piedra lumbre o, su nombre químico se llama Potassium aluminum, es decir, potasio, aluminato de potasio, ¿ok? Y sabes, he visto, digamos, en las reseñas de este producto que algunas personas dicen, ay, pero ¿cómo si lleva aluminio? Sí, dentro de su estructura química hay aluminio, pero jamás es como las sales de aluminio que se utilizan en los antitranspirantes. Este es lo más natural que existe, o sea, la piedra lumbre, este es su estado natural, o sea, aquí no le agregan nada, es la piedra lumbre, y básicamente lo que hace el aluminato de potasio es que crea un efecto astringente en la axila, entonces reduce la cantidad de agua. Para poderlo echar, para que puedas agregar, tienes que mojar la axila para que se pueda deslizar la piedra. Aquí lo que yo estoy creando para nuestra marca TwinGreens es que utilizar un spray que tenga un componente prebiótico que ayude en este proceso digestivo de la enzima y que cambie la naturaleza de ese proceso digestivo. Es algo en lo que estamos trabajando, ya te contaré. Si te interesa saber sobre esto, no se te olvide suscribirte al canal para que estés enterado de todas las noticias de nuestros próximos lanzamientos. Bien, otra opción son los desodorantes en crema. En crema, cuando digo crema, puede ser es una emulsión, es donde mezclan agua y aceite, lo que quiere decir, pero puede ser una crema
o puede ser un rolón, por ejemplo. Digamos, aquí se utiliza normalmente la combinación de varios métodos, o sea, como por ejemplo todo esto de alterar el proceso digestivo, para mí es la más eficiente. Entonces ahí vas a encontrar desodorantes que tengan, por ejemplo, ingredientes como el zinc ricinoleate o zinc oxide, ¿ok? Así, óxido de zinc y ricinoleato de zinc. Es lo que vamos a encontrar, y ya sabes que cuando encuentras esos dos ingredientes, uno de los dos, no están juntos, es uno o el otro, entonces es porque es un desodorante que está combinando un tema de enmascaramiento de olor, que casi todos lo usan, con un tema de alterar el proceso digestivo de las células, de las bacterias. Y normalmente encuentras, digamos, que agregaron alguna arcilla o algún polvo como de maíz, etcétera, para poder incrementar la capacidad de absorción del producto. Eso es lo que encuentras normalmente en el mercado de los desodorantes naturales. Es un mercado todavía en desarrollo. Nosotros estamos trabajando, como te digo, a mí me encanta esta parte de biotecnología, en donde hay ingredientes que nos ayudan a mejorar desde el funcionamiento mismo, lo que me parece encantador, sobre todo cuando estamos hablando de la microbiota, de mantener sana la microbiota de un área. Entonces, eso es lo que tenía para contarte hoy. Espero que con esta información puedas elegir un desodorante adecuado. Recuerda, bake soda free, o sea, libre de bicarbonato. No hay leyendas de libre de hidróxido de magnesio, sin embargo, hace el mismo efecto del bicarbonato, solo que al hacerlo más lentamente es un poco menos dañino, y es libre de aluminio. Eso es lo más importante, y ya luego empieza a revisar la etiqueta para ver qué ingredientes tienen tus productos. Y si tienes dudas, me pones un mensajito que con gusto te las contesto. Bye bye.